la charla 19 del recorrido de Madrid a Medinaceli. Vamos ahora de Benamira a Esteras. Nos centraremos en el núcleo de Benamira. Fijaros que estamos entrando ya en territorio de Soria, y entramos en la lección anterior, y ahora vamos a ver Benamira. Benamira se incorporó en el año 69 al municipio de Medinaceli, junto con Azcamellas, con Esteras, con otros muchos pueblos que los iremos viendo. Benamira tenía dos villas pequeñas, Villa Seca y otra pequeña villa aquí que ahora veremos, y incorporó un territorio que era todo este extremo sur de la provincia de Soria. Fijaros que está en un punto clave porque en la otra villa era Sayona. Fijaros que está en la divisoria exacta del Jalón con el Tajuña, es decir, entre los ríos que van al Mediterráneo y los ríos que van al Atlántico. La frontera es una frontera importantísima. Curiosamente, todo el territorio del Ebro, que esencialmente forma parte, en gran parte, de Aragón, hay muchos que piensan que todo este Alto Jalón tendría que haber pertenecido al mundo aragonés, pero Castilla, Soria, se introduce en una especie de cuña que llega bastante profundamente hacia aquí, pero es cierto que el cambio es radical, es un cambio radical de cultura, de civilización, lo vamos a ver. Ya estos ríos vierten al Ebro que va al Mediterráneo. Quizá por eso se detecta también, aunque aquí habíamos visto muchos nombres árabes, restos de ciudades árabes, sin embargo se empieza a detectar aquí más topónimos árabes. Quizá porque en cierta manera el mundo del Jalón era un mundo muy ligado al Islam, en el sentido de que era un mundo de regadíos, cuyo paisaje también está más ligado al Islam, su paisaje de cerros desérticos, mientras que, como vimos, Guadalajara es un mundo de encinares, de robledales, de altas mesetas, quizá menos apropiado para un poco la civilización del Islam. Bueno, como veis, estamos dentro de lo que son las estribaciones castellanas de la cordillera ibérica, que hemos visto cómo nació en el choque contra Europa, donde había un gran mar, un gran cauce, un pequeño mar que era el mar unido al mar de Tetis, que era un mar que unía Mediterráneo y Atlántico. Todo lo que eran los fondos de ese mar, tanto fueran calizas del fondo del mar, de los resultados de las conchas de los organismos vivos, como las arenas, que eran las playas de ese mar, como a veces las margas, que eran los lodos cuando ese mar se marchaba. Todo eso es lo que va a formar las cumbres de esta cordillera. A partir del choque de España contra Europa, se va a formar esta cordillera. Luego, la erosión de esta cordillera va a generar todos los grandes rellenos del terciario, que son toda la Alcarria y muchos territorios que vamos a ver aquí. Bueno, como veis, estamos en el borde de Castilla y León, de la provincia de Soria, y Benamira es el primer pueblo que encontramos. Aquí lo tenemos muy bien. Fijaros que habíamos visto en lecciones anteriores cómo el recorrido natural hubiera sido, si alguien quiere unir el camino alto de las mesetas de la Alcarria desde el camino de Henares-Jalón, pues el recorrido lógico hubiera sido venir por el valle. Fijaros que es un terreno muy llano, pero no, el camino real se metió, no sabemos por qué, se metió a cotas muy altas, quizá por la presente situación de Alcolea, aprovechó luego este camino en el valle, que parecía como muy cómodo, pero que le llevó a un callejón sin salida, porque le llevó a cotas muy altas y prácticamente no supo cómo salir de aquí. Ya vimos que el camino antiguo logra cruzar más o menos bien estos cerros altos y descender muy rápido hacia el valle. Nos extraña por qué no se hizo esto, que era muchísimo más sencillo. Bueno, entonces vamos a ver Benamira. Fijaros, este es el plano, por el que quiera ver planos antiguos, este es el plano de IGN, comparador de mapas, basta pinchar aquí, y este es el que llama 1.50.000 primera edición. Es un plano precioso de toda España, que se empieza a hacer a finales del 19 y se va acabando hacia la época de la Guerra Civil. Por lo tanto, es un plano que nos muestra la España anterior a la Revolución Industrial, lo cual, bueno, no a la Revolución Industrial, al desarrollo del siglo XX. Con lo cual es un plano que muestra un paisaje hoy ya en parte desconocido. Fijaros que aquí viene la vieja carretera que ha dejado tranquilo el valle de Benamira. Y bueno, y fijaros que eran todo bosques, encinares, que ya no quedan. Ya todo esto está realmente muy arrasado.
Fijaros un tema muy bonito. Hay una cumbre aquí que se llama Val de Luzón. Hemos dicho que el pueblo que estuvo aquí, según algunos historiadores, era el de los lusones, un pueblo muy ligado a Aragón, ve los titos y lusones, que hay mucha discusión sobre dónde se situaba cada uno de esos pueblos. Eran pueblos celtíberos, no tan poderosos como los arebacos, habían estado ligados a los arebacos en algunas revueltas contra Roma, luego empiezan a ser romanizados y los arebacos mantienen esa lucha contra Roma. Hay quien opina que todo este territorio era arebaco, los arebacos estaban en Medinaceli, estaban en Sigüenza, y hay quien piensa que todo esto era parte de los arebacos. Yo pienso que eran de los lusones. Fijaros los nombres que hay de Luzón. Luzaga, Luzón, Val de Luzón lo hemos visto no solo aquí, sino en otro pueblo anterior. Me olvidé de comentároslo. Es decir, todo está insinuando que aquí había un pueblo en relación con los lusones. Ya os contamos que los Luso era el nombre antiguo del río Tajo y, según un gran historiador, según Bosch, los lusones habrían emigrado siguiendo el Tajo, habrían llegado a Portugal, habrían dado origen al pueblo lusitano. Fijaros que la terminación lusones, la terminación en ones, que en esa terminación están todos los pueblos en general célticos de la península. Sin embargo, lusitano tiene una terminación en ano, que es la terminación de los pueblos ibéricos. Entonces, bueno, todas esas teorías son apasionantes, pero aquí la discusión es esa, sobre si todos son celtíberos, pero a cuál de las tribus pertenecen. Bueno, aquí vemos un poco el límite de... Bueno, perdonad, vuelvo un poco antes para... Bueno, mataasnos, estos suelen llamarse las cuestas que son muy difíciles. Ahí tenemos a Sayona, un nombre muy misterioso, Villaseca, que ambos ya son prácticamente abandonados como caseríos olvidados. El monte de la Higuera. Fijaros que no hay demasiada toponimia prerromana. Sí que aparecen Cabeza del Moro, Morería, insinuaciones de relación con el mundo del Islam que invadió la península. También Benamira. Benamira parece significar, según algunos, hija del emir, otros podían ser hijos de los amiríes. Los amiríes son, en cierta manera, descendientes de Almanzor. Un tema muy apasionante porque Almanzor tenía en Medinaceli una de sus bases estratégicas y cuando es derrotado en Calatañazor o en esas cercanías, después de atacarse al Millán de la Cogolla, pues se cree que muere en Medinaceli. Lo que no se sabe es dónde está enterrado y realmente se cree que puede ser una tumba fastuosa el día que se encuentre. Pero fijaros que hay nombres aquí que podrían tener relación con Almanzor, ya que quizás la tumba de Almanzor esté en este valle. Fijaros el término municipal, se ve que incorporó este apéndice tan extraño es porque incorporó el término de Villaseca, igual que el de Sayona. Estos probablemente eran términos que habían sido independientes. Y luego fijaros cómo llega prácticamente a estas pequeñas, bueno, más o menos pequeñas colinas que definen el nacimiento del río Jalón, que nace aquí. Y por tanto la divisoria Mediterráneo-Atlántico. Bueno, estas fronteras ahora ya ha sido todo incorporado al municipio de Medinaceli, pero supongo que se habrán mantenido los límites un poco de los antiguos municipios. Aquí vemos un poquito los núcleos en este plano antiguo que ahora ya han desaparecido. Estas fronteras ahora es difícil de localizar porque todos se han incorporado a Medinaceli. Si vemos este otro plano, que es un plano muy bonito, es un plano más moderno, comparador de mapas, empieza a acabar en los años 60-70 del siglo XX, pero bueno, este daba la fecha del año 20, de los 90, o sea que se fue acabando poco a poco, y es el plano 25.000, es un plano más detallado, con más toponimia, y es muy bonito porque ya es una escala más detallada. Bueno, fijaros que aquí está Fuente Vieja, donde nacería el Jalón, una de las hipótesis es que el Jalón nace aquí, al pie del Monte Agudillo, en este pequeño cuenco de montañas. Fijaros que las grandes montañas, las de cota superior a 1200, están viniendo por aquí y bien nos van acompañando por aquí, donde iba la autovía. Y esta es la frontera. Fijaros que es una frontera muy compleja. Las fronteras complejas son indicios de que ha habido mucha disputa
con el municipio fronterizo. Fijaros que aquí, pues quizá es que antes estos arroyos acababan aquí y aquí ya vertía hacia el Tajuña, pero el Jalón, lo he contado en otras charlas, al estar más profundo se llama la erosión remontante, que los ríos van atrapando zonas altas y quitándosela a otros cauces. Y aquí, por ejemplo, quizá esta frontera indique que antes este afluente llegaba aquí y que esto ya vertía el Tajuña, pero este ha logrado penetrar hasta aquí y ha logrado entrar, con lo cual quizá esta frontera ahora ya tendría que pasar a ser así, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que las fronteras indican muchas cosas. Bueno, ya veis la toponimia, la Torrecilla, el castillo, se ve que es una zona de frontera, como es lógico porque es una divisoria, es el punto un poco más alto entre el Jalón y el Tajuña. Y luego, veis cómo es, toda la toponimia se entiende lo que quiere decir, los nombres, con lo cual puede proceder o de la repoblación, de la reconquista o del mundo romano, pero no del prerromano. En otros municipios sí que hay muchos restos de nombres prerromanos. Bueno, ahí van a hacer el Jalón, pie de ese monte, como veis, un territorio precioso. Y aquí vamos subiendo con ese plano. Fuente de San Roque. San Roque era una ermita dedicada normalmente cerca de los caminos porque estaba dedicado a la gente enferma, a la peste, y solamente se alejaba de los núcleos y probablemente por aquí hubo quizá una ermita. Y luego ya veis el Prado, Cerrillo Majada Llano, los Hornos, el Pinazo, Agudillo la Higuera, son todo más o menos. Fijaros, Cabezo del Moro indica, bueno, presencia probablemente de batallas contra el mundo del Islam. Como es una zona de frontera, todo esto fue reconquistado por Alfonso el Batallador, ese gran rey de Navarra y Aragón que avanzó muchísimo la reconquista. Él hereda la reconquista prácticamente en la mitad de la ribera de Navarra y logra conquistar Tudela, conquistar Zaragoza, llegar a Daroca, llegar a Medinaceli, Almazán. Es un rey extraordinario. También Sigüenza, un rey realmente fantástico. Dejó todo su reino de Navarra y Aragón, lo dejó a los caballeros templarios, hospitalarios y la Santa Cruz de Jerusalén. Que claro, las cortes luego de Navarra y Aragón no aceptaron ese testamento. Bueno, aquí veis el siguiente avance del río Jalón, y aquí ya empieza a aparecer la autovía con su antiguo trazado, el antiguo camino que enlazaba las dos, y el nuevo trazado de la autovía luego reformado. Y si vimos hacia aquí, vemos Villaseca, la ermita Santa Bárbara, y ahí el pequeño poblado de Sayona. Fijaros que todos los municipios pues tenían su zona de río, su zona de montaña, de bosques. Eran verdaderos pequeños paraísos, y eso que ahora esto está muy deforestado, por desgracia. Si vamos subiendo ya estaríamos en la frontera con lo que es la comarca de Esteras. Bueno, fijaros que este río donde estaba este pequeño caserío, pues es para el Jalón, va a morir también más adelante el Jalón. Y aquí vamos teniendo la cota de 1200 que van formando las serranías más altas de la cordillera del ramal castellano de la Ibérica. Aquí os vuelvo a mostrar el 50.000 antiguo para que veáis, bueno, cómo aquí Villaseca, Sayona existía más claramente, pero ya estaban incorporadas a... Y aquí vemos el plano actual. Este es el que se llama actual, que es estupendo porque tiene distintas escalas, vamos profundizando y llega a una escala 25.000 perfectamente. Y además se ve muy bien la topografía, quizá no se ve tan bien las fronteras municipales, pero bueno, aquí tenemos la frontera provincial entre las provincias de Soria y Guadalajara, entre comunidades autónomas y casi entre Mediterráneo y el Atlántico. Bueno, el monte Agudillo, ese que veíamos en la foto, y donde nace el Jalón. Por poco sepulta en la nacedor del Jalón el ave que ha variado las caídas de aguas y las afluentes. Y bueno, en fin, como ha pasado destruyendo prácticamente todo lo que tocaba, pues por lo menos ha salvado el Jalón, pero bueno, ha creado un murallón de terraplén. Y bueno, y aquí vemos, es una zona con muchísimos entrantes y salientes, la parte alta donde nacen
todos los afluentes del Jalón y los del Tajuña. ¿Veis aquí? Hay una divisoria. Y como veis, aquí había muchas posibilidades de que pasen los caminos. Fijaros que este camino, que es el que realmente va a subir hacia arriba, hacia la meseta, pues ha aprovechado este punto en que la cota 1150 baja a 1140. Sin embargo, la autovía está yendo por cotas de 1200, 1170 aquí en el puerto. Bueno, es curioso porque el camino real marchó por allí. Seguimos subiendo. Bueno, aquí veis el 1200, como va marcando esta última, la presencia aquí del 1200 otra vez, pero sin embargo ya Benamira ya está en esa frontera de 1100, es decir, que está muchísimo más bajo, 100 metros más bajo. Y bueno, San Roque, la fuente de San Roque, probablemente por ahí estaría la ermita. Prado habla de un lugar muy fértil. Seguimos avanzando y ahí ya vemos esteras y este valle tan tranquilo que va de Benamira a Esteras. Bueno, aquí vemos un poquito el otro nacedero paralelo al nacedero del Jalón. Y seguimos subiendo un poquito para que vierais. Aquí está Villaseca, que aún aparece. Sin embargo, aquí ya no aparece Sayona, no aparece ya en este plano. Ha desaparecido. Bueno, y sí, veis que está muy deforestado. Estas manchas grises son zonas que podían ser verdes y que realmente todo esto se podría recuperar porque ya no hay esa ganadería que necesitaba esos pastos. Todo esto se podría recuperar. Bueno, y aquí vemos ya el pueblo, el núcleo, el río Jalón. Como veis, tiene aquí unas arboledas. Veremos luego cómo el río, en vez de venir por aquí como viene ahora, probablemente venía por aquí, por el centro del valle. Y bueno, y luego sigue hacia allí. Fijaros que el pueblo está colocado en un sitio muy, muy bonito, porque está en una especie de desfiladero que va subiendo a la cordillera. Imaginaros esta cordillera toda llena de encinares, de robledales, igual que esta. Realmente no hay paisaje excepcional. ¿Por qué está tan deforestada? Pues probablemente por la ganadería, por la corta de leña y también en parte por la reconquista. Las zonas de grandes batallas de reconquista, cada ejército se dedicaba a quemar los bosques y a talar todos los árboles, con lo cual también eso puede haber influido mucho. Pero la verdad es que todo esto se podría ya haber recuperado, no con pinar como está haciendo la autonomía, sino con roble y encinar, que es una tierra magnífica para eso, hasta ver cómo crecen en cuanto pueden. Bueno, aquí tenemos el núcleo. Fijaros qué bonito es, colocado en ese sitio tan precioso, en ese camino que baja de la sierra. Otro pequeño camino venía por aquí, otro camino venía por aquí a media ladera, y este es el camino que viene por el fondo de valle. Y nos asombra encontrarnos un núcleo donde, como vemos, parece existir una geometría de casas paralelas. Casi todas las parcelas son paralelas. Sobre todo aparece la preciosa Plaza Mayor, la gran plaza, como si el pueblo necesitara de la plaza, y a su lado la iglesita, que es como el corazón en esta vaguada, donde probablemente haya un manantial. Está el lavadero, está la fuente. Probablemente aquí había un manantial que nace de este pequeño valle que va luego a generar esa arboleda. Bueno, aquí vemos muy bien. Ya en esta fotografía uno empieza a sospechar que aquí hay algo curioso. Fijaros, ¿veis esta curva? Aquí hay como un recinto, que fue en su momento como un recinto amurallado, que no es un recinto medieval, porque fijaros que la iglesia no pertenece a él. Y probablemente sea restos de un pequeño poblado prerromano, con una serie de parcelas pequeñas ligadas a un camino, a una calle central. Pero sin embargo, aquí vuelve a aparecer, bueno, aquí vemos claro la alineación de lo que es la Plaza Mayor. Luego, fijaros, esto es muy extraño. Este es muy claro, esta es una manzana de arrabal que ha nacido de un camino. Luego, esto tuvo que tener mucha vida para haber generado este camino y al pie de ese camino este arrabal. Pero vemos que antes de esta salida, hubo otra salida aquí. ¿Veis? Aquí se forma otra calle, calle de arrabal siguiendo un camino. Pero ¿de dónde nace este camino?
Hubo aquí una puerta de esa ciudad amurallada, de ese pequeñísimo núcleo amurallado que está generando arrabales. Esto pasa mucho, arrabales casi más grandes que él, pero estos núcleos tenían mucha densidad porque estaban amurallados. Aquí aparece un lienzo muy recto también, perpendicular a este, y aquí vuelve a aparecer esa geometría muy curiosa, porque hay como un lienzo, como si estuvieran conformando una gran plaza, al cual se han ido añadiendo casas. Aquí aparece una tipología curiosa, esa tipología del mégaron, del caserío vasco, la masía catalana, que también se da en Burgos, en Soria, en Segovia, con grandes casas cuadradas, la vemos aparecer aquí, mucho menos que en otros pueblos que vivimos en Guadalajara. Aquí aparece ya más tímidamente. Entonces, fijaros que es un enigma este pueblo. Aquí sí que creo que aquí hubo un recinto. Pegado a ese recinto aparece este lienzo para conformar una plaza. Saliendo de una de las puertas de ese recinto salió esta calle. Luego este camino sorteó estas manzanas de arrabal que se habían formado. Este otro camino que baja también forma como este pequeño foso. Y luego el enigma es esto. ¿Por qué surge aquí un esquema tan paralelo al otro, tan geométrico? Es como si hubiera dos núcleos, ya lo veis, uno aquí y otro aquí. Alguien podría decir, en todo esto subyace un núcleo ortogonal, es decir, de 90 grados, líneas a 90 grados, dibujado por alguien, en el cual generó la plaza y luego se fue eh, dispersando, se reforzó en alguna época de crisis. Bueno, es muy difícil de saber. Me extraña porque, aunque hay restos de líneas paralelas, ya lo veis aquí en estas parcelas, sin embargo, no parece que fuera un núcleo tan grande, no hay signos de haber sido un núcleo. Más bien, uno parece pensar en los dos núcleos. Luego lo vamos a ir viendo. Aquí tenemos ese que os digo, que está muy claro. Fijaros estas casitas que vivían de ese eje. Ahí había una única calle en este núcleo y probablemente en algún momento dado se amuralló. Probablemente estaba ya amurallado cuando llega a Roma. Luego este núcleo va creciendo, como veis, ya pequeños arrabales y sobre todo tiene este lienzo que va a formar el espacio plaza. Esto suele pasar en el Renacimiento ya, o sea, muy tarde, pero puede haber pasado antes también. Y este arrabal también se ha formado a partir de una salida que quizá tuvo este núcleo aquí y quizá luego apareció esta otra salida que genera esta otra calle. Y aquí en cambio aparece como otro núcleo, pero no tiene entidad de tal otro núcleo, pero sí que se ve que eran núcleos opuestos. Da la impresión que este quizá era de señores nuevos, recién llegados, con grandes casas, podía ser el núcleo de los reconquistadores cristianos, frente al viejo núcleo prerromano que luego había sido ocupado por el Islam. Podía ser. Y estos ya, la iglesia se coloca a los pies del viejo núcleo y estos un poco acompañan a la iglesia con esta geometría. No lo sé. También podría ser posible, quizá muy más utópico, pensar que a los pies del núcleo prerromano, en Roma hace una villa, una implantación, que es la que ha dado origen a esta geometría como tan paralela. No lo sabemos. Fijaros que aquí se ve muy bien, veis este núcleo que da la impresión que acababa antes, veis, con esta pequeña curva que hay aquí, y que luego se le adosó el lienzo para formar la plaza. Pero es curioso cómo probablemente aquí se generó otro núcleo, quizá apoyando a la iglesia, y luego la gran plaza donde está el frontón, la iglesia, la fuente, el lavadero. Pero como veis es muy bonito. Y luego arrabales lineales, típicos ya nuevamente de la Edad Media, como este que se está formando aquí, o este que se forma aquí ya más moderno. Vemos si estos planos nos ayudan. El anterior es el plano que nos da un poco las parcelas. Este, como veis, sí que nos indica, los planos ayudan a veces porque el que hace el plano tiene que simplificar. Fijaros que se ve aquí el núcleo original muy bien. Es el punto más denso, amurallado sin duda. Mientras que este, como veis, queda dibujado como más disperso, pero sí que se nota esa trama ortogonal a 90 grados
que es muy sospechosa siempre. Siempre esa trama suele indicar un esquema romano o a veces un esquema islámico. Bueno, aquí se ve un poco menos, porque veis que está representada todas las manzanas macizas, pero sí que se ve ese pequeñito óvalo ahí y aquí un núcleo más denso. Aquí lo vemos más de cerca. Fijaros que el pueblo nace en esta encrucijada. Probablemente aquí había un manantial, está ese camino que viene de la sierra. Fijaros que este otro camino siempre ha bordeado. Parece que nunca ha intentado entrar. Ha bordeado. Este sí, este camino se dirige hacia el corazón del núcleo, al igual que estos otros que subían. Bueno, estos son dentro de la IGN, también podéis ver fotografías históricas. Y este es el vuelo americano del año 56, un vuelo fantástico que hacen los americanos en plena Guerra Fría de toda la península. Y fijaros qué bien se ve aquí la densidad de este núcleo, la también densidad de este. Me da la impresión siempre que este es anterior, la aparición de la iglesita, y cómo todo el pueblo se abre hacia el manantial. Es un esquema muy bonito, la verdad. Bueno, aquí es otro plano ya más tardío, también del IGN, pero que se ve muy bien. Es muy extraño estos 90 grados. Normalmente cuando sale un arrabal de una puerta, pues sale de forma más natural, más curvo, como aquí. Es muy extraño esta geometría que se ha respetado. No sé, también podría ser que al pie de este núcleo se hubiera creado un núcleo todo el geométrico que hubiera generado la plaza, porque es extraño que se haya generado una plaza tan perfecta. Bueno, aquí lo vemos también muy bien. Bueno, se ve claramente el grupo, este lienzo de casas, que quizá a ellas se añadieron los grandes megarons, el pequeño núcleo y la actuación de la plaza, y luego los pequeños arrabales. Luego es muy bonito ver las nuevas chalés, como, en cierta manera, van apareciendo, rodeando el núcleo, las casitas con su piscina, en un esquema muy moderno, muy claro. Bueno, aquí vemos dónde nace el Jalón, en este precioso valle, muy alto, y nos acercamos. Aquí da la impresión que hubo quizá un elemento fortificado, porque es un cerro alto que controla un poco esa vaguada del manantial. No sabemos. ¿Veis? Este es el camino que va por el fondo de valle. Por ahí probablemente iba antes el Jalón, luego va por ahí. Y como veis es un sitio perfecto. Tenemos un río, una fuente. Vamos subiendo hacia esa hondonada donde estaba el manantial. Vemos que parece que haber sido una fortaleza, un castillo, un elemento defensivo. No lo sabemos. Y vamos acompañando, nos recibe, fijaros qué bonito, nos recibe el campanario de la iglesia. Las iglesias normalmente se orientan hacia el este, esta no. A veces sucede que si están sobre una pequeña mezquita, las mezquitas en principio se empezaron a orientar hacia el sur, porque no sabían bien dónde estaba la Meca. Luego ya saben que está más hacia el sureste y giran un poco. Los problemas que tuvo la mezquita de Córdoba por si tenía que cambiar su orientación o no. Y a veces iglesitas tan antiguas de Reconquista siempre están orientadas al este. Esta en cambio no, por lo cual puede indicar que quizá esté sobre una vieja mezquita. Bueno, aquí vemos, no hemos logrado detectar aquí ningún elemento defensivo. Ya veis una gran construcción de piedra. Sí que se detecta que aquí hubo una construcción anterior que luego fue sobreelevada. Pero es curiosa esta implantación tan alta y tan solitaria. Bueno, aquí tenemos naves largas y vamos ya entrando hacia la iglesita. Claro, estos son restos como de huertas. Aquí asombra este muro tan alto, a la vez de contención, como si aquí hubiera habido una cerca, una pequeña muralla, pensaba yo al principio. Y mirad qué espacio tan bonito. Esto ya asombra mucho. Estos edificios a 90 grados, generando ya como una especie de plaza que parece que dialoga con aquel. Como si aquí hubiera habido un esquema dibujado por alguien, un rectángulo. Bueno, fijaros qué bonito. Aquí se ha formado como una plaza para este camino. ¿Veis? Aquí tenemos una manzana. Es rarísimo. Mirad qué bonita manzana que sube hacia lo alto. Toda ella perfectamente paralela. Fijaros. Esto es muy raro. Encontrar 90 grados en un esquema, a menos que esté dibujado, casi imposible que surjan. Bueno, fijaros qué bonito.
pienso si esta línea fue una línea original que coincide con la línea que veremos detrás, a otro lado de la iglesia, y sobre esa línea se añadieron casas. No, pero fijaros, se ha formado aquí una L. Esto lo vimos en otros pueblos de Guadalajara. Como siempre, a la construcción original se añadía un anexo. No sabemos si aquí, fijaros en la forma del tejado, si aquí había una construcción tipo caserío y luego se le añadió este elemento y luego a él se le añadió este otro. No lo sabemos. Pero es muy enigmático esta aparición de un espacio a 90 grados generando un espacio. Es muy, muy bonito. Bueno, fijaros el grosor de los muros, la austeridad de esta rejería. Me parece muy bonito este rincón. ¿Veis? Aquí se ve esta alineación, que no se sabe si es un adosado que ha ido creciendo, adosado a una línea anterior. Bueno, y la entrada a la iglesita. ¿Veis? Ahí vemos los esquemas que son, como veis, todos paralelos, parcelas paralelas. Mirad, me parece muy bonito el alzado de esta casa. Este hueco tan grande, tan pequeñito, es precioso, es una composición abstracta preciosa. No sabemos si aquí en origen hay una construcción unitaria, a veces da la impresión que sí, por la casa de atrás, que luego se ha ido partiendo, como lo mismo que ha pasado ahí. Fijaros qué aparece por detrás. Aparece la tipología que vimos en estos últimos pueblos de Guadalajara, que era una tipología, lo que llamaba Mégaron, el origen del templo griego. Una tipología que es la misma del caserío vasco, de la casa navarra de la montaña, la misma de la masía, la misma de la casa de Aquitania, de la zona del País Vasco francés, y que también se da en Burgos, en Soria, en Segovia, no en todo Soria, en algunas zonas, y es maravillosa, es la gran tipología de un edificio con el hastial visto. Fijaros que ahí está apareciendo por detrás, como podríamos pensar que aquí está oculto otro de ellos, o aquí. Es curioso, pero aquí ya no dominan como pasaba en otros pueblos, que no dominan. Fijaros, alguien diría, este es un gigantesco caserío, mirar el tamaño, que luego ha sido partido. Alguien diría, aquí también hay otro enorme caserío, Megaron, y aquí tendríamos otro, que ha sido partido pues por la historia, por las herencias, por la... Es curioso, son volúmenes, como veis, enormes. Mientras que veremos que en esa otra ciudad de ahí las parcelitas son mucho más pequeñas. Bueno, aquí es lo que os decía. No sé si aquí hay una línea original que rodeó este espacio plaza y luego apareció la iglesita. Ya veis que la iglesia no apunta hacia el este, sino es curioso, está orientada como hacia un nordeste. Eso es muy extraño. La Reconquista todas ya orientan. El cristianismo orientaba siempre sus iglesias con el ábside hacia el sol naciente. Bueno, aquí tenemos este misterioso muro, da la impresión que haber sido una pequeña cerca. Tenemos esta iglesita casi defensiva, como si esto fuera un pequeño torreón. Mirad qué bonito es este espacio. Campanario, una fase posterior a la de este enorme muro. Ahí tenemos otra ampliación posterior. Fijaros que al final, probablemente una pequeña iglesita que llegaría hasta aquí de Reconquista, cubierta con un artesonado de madera, quizá con un ábside románico, pues acaba siendo ampliada, como veis aquí muy ampliada, se le crea una cabecera probablemente en el barroco, luego se amplía. Bueno, es apasionante. También se amplía el campanario con este elemento para acceder a él. Bueno, y desde la iglesia vemos lo que va a ser muy definitorio de Benamira, que es esta plaza preciosa, una plaza muy amplia para un pueblo tan pequeñito y muy ordenada. Fijaros este lienzo, todo el paralelo, otro lienzo allí perpendicular, mientras que esto, como veis, ya nacen espontáneamente a partir de un camino que descendía. Bueno, y el misterioso frontón, siempre este misterioso muro del destino que aparece en estas placitas. Y la fuente, porque esto, como veis, es una vaguada donde nacía el manantial. Fijaos esto qué bonito. Aquí acaba, en mi opinión, acaba ese núcleo prerromano, y fijaros que de ese camino que baja de ese desfiladero, pues van surgiendo una serie de construcciones. Fijaros que aparecen construcciones que nos miran con su hastial, como esta, como la que está en la plaza. Eso va a ser como una constante en la evolución urbana de Benamira. Y ahí tenemos unas construcciones muy bonitas que curiosamente ambas
tienen como una especie de torreón saliente, las dos, es muy curioso. Bueno, aquí vemos muy bien la ampliación que tuvo la cúpula barroca con probablemente en el neoclasicismo, ya en el siglo XIX quizá, XVIII-XIX, se amplía esta y se crea un presbiterio muy bonito. Bueno, fijaros, esta probablemente fue la primitiva navecita de la Reconquista, que luego, como veis, se amplía mucho. Luego se le hace una cupulita, probablemente el Renacimiento barroco, y luego el neoclasicismo probablemente la amplía para crear el impresionante presbiterio más alto frente a la navecita original de cubierta de madera. ¿Veis? Muy bonita la secuencia. Esto se habría ampliado cuando se hizo la cupulita y luego ya esto es una ampliación posterior más neoclásica. Bueno, ¿veis? Es curiosamente una iglesita que miraba hacia aquí. Esto es lo curioso. Es como si esta iglesia mirase a este núcleo, al segundo núcleo, y no mirase hacia la plaza. Es muy raro. ¿Por qué no tiene la entrada hacia la plaza? ¿Por qué ha creado este rincón? Como si la iglesia hubiera sido un elemento defensivo de este núcleo que estaba aquí. Bueno, fijaros qué bonita la secuencia de la primitiva iglesita, probablemente románica, del recrecido del barroco y de la ampliación. Casi todos los estilos están ahí. Y bueno, y fijaros qué maravilla. Fijaros cómo engañan, cómo parece uno que va a encontrarse en un espacio muy pequeñito, se encuentra un espacio maravilloso, casi por sus proporciones diríamos que es neoclásico, la cúpula del Panteón, bellísimo. Y hay otro, más tímido, y los maravillosos retablos barrocos. Es una preciosidad, ya veis, es asombroso lo que uno encuentra en el interior de estos espacios. Aquí tenemos esta pequeña nave que nacen como frontera entre núcleos, y ahí fijaros, ahí tenemos ese lienzo, no sabemos si esto fue un núcleo con su pequeña cerca, alejado del otro núcleo. Y ahí tenemos esa preciosa construcción con ese adosado. Bueno, aquí tenemos este gran lienzo, que no sé si sigue con el lienzo que vimos a la entrada, y el cual luego ha tenido estos adosados. No lo sé, pero veis, es un lienzo muy ordenado, muy, muy bonito. Es asombroso este pueblo, porque en el fondo está conformando una plaza gigantesca, si os fijáis. ¿Veis? Esto es lo que os digo. Esa pared coincide con esta pared. Era en origen un espacio con una plaza aquí, que luego poco a poco se ha ido ocupando poco a poco. No lo sabemos. Allí, como veis, otra línea paralela. Bueno, aquí lo vemos muy bien, fijaros. ¿Coincide esta línea con esta? ¿Fue esto añadido después? ¿Por qué la iglesia mira hacia aquí y no mira hacia la plaza? Pues probablemente porque cuando se hace la iglesia la plaza no existía. ¿Hay aquí un núcleo, otra fundación diferente a este otro núcleo? Yo diría que sí. Aquí lo vemos también de nuevo, con una foto más actual. Como veis, todos estos núcleos tienen enigmas. Fijaros aquí, parece como si estuviera insinuando que aquí hubo una calle paralela a esta calle, es decir, que aquí hubo un pequeño núcleo formado por 3 manzanas. No lo sé. Fijaros esto qué bonito, ¿veis? Es curioso que las dos casas han tomado la misma actitud. Es extrañísimo. Es como si aquí hubiera, veis, una casa tipo Meganon, tipo caserío, al que luego se le ha añadido una especie de torreón. Y lo mismo hubiera sucedido aquí. Pero es curiosísimo esta repetición del mismo modelo. Muy, muy bonita. Claro, ahí ha surgido otra que con el tiempo quizá también acabe teniendo un elemento adosado. Fijaros qué bonito este alzado, me parece fascinante ese avance que tienen. Bueno, y aquí estaría el límite de ese núcleo, que en mi opinión está muy claro que probablemente fue el origen de Benamira. Si subimos por ese lateral y vemos la iglesia, probablemente este era el límite del núcleo ese. Tenemos casas que formarían esa calle interior que daría hacia el otro lado. Estas fachadas darían a sus huertos que formarían la pequeña muralla. Es el típico esquema de poblado celtíbero. Casas muy esbeltas, muy alargadas, con cubiertas vertiendo el agua hacia la calle central y otras, y luego sus huertos que defendían la muralla. Es el mismo esquema que luego adoptarán muchos núcleos medievales, pero menos puro, menos geométrico. Pero veis, estas parcelas paralelas yo creo que están formando
uno de los lados del núcleo prerromano. Fijaros, aquí se ve muy bien, quizá eran parcelitas. Esta puede ser la anchura normal de una casa celtíbera, dando a una calle principal, formando muralla al otro lado, con un huerto o espacio al otro lado. Y aquí probablemente hay dos. Bueno, fijaros, ahí se nota como toda esta zona es mucho más densa y cómo vivían de la calle y se cerraban hacia el exterior. Y acaba aquí, esto altera un poco la percepción, pero quizá aquí estemos entre tres parcelas del antiguo poblado prerromano. Mirad, aquí se ven muy bien, ¿veis? Probablemente aquí es el típico esquema de calle central con pequeñas casitas adosadas que en el borde formaban la muralla. Esta muralla que aquí se adivina, por ejemplo, esta casa que tiene esta alineación tan torcida, probablemente es porque aquí tuvo una muralla. Y a este núcleo se va a añadir el frente de lo que iba a ser la plaza. Pero está muy claro, aunque aquí se ha roto, se ha vaciado, pero eso pasa mucho en los núcleos más antiguos, parece que son los que están a veces más vacíos. Y yo creo que este núcleo tenía una salida por aquí, y no sabemos si otra por aquí, porque aquí se formó un arrabal, o veis, paralelo también. Aquí se ve desde otra visión, mirando al norte puro. Yo diría que aquí está el núcleo y que esto se añade después como un... Fijaros que ahí aparece un mégaron, un caserío de nuevo, una masía de esa tipología que aquí estamos encontrando menos, que la hemos visto en Guadalajara. Bueno, ahí veríamos ese borde del núcleo y la maravillosa plaza. Fijaros qué espacio tan increíble, tan ordenado, han seguido la misma alineación, que sigue allí, el frontón, la fuente. Parece un espacio muy bonito. Es curioso que el pueblo, podríamos decir, es un pueblo a una plaza pegada, ¿no? Como una plaza pegado. Porque todo vive, incluso ver aquella línea perpendicular a esta, todo está conformando un gran espacio con el frontón y la iglesia, como si fueran dos dioses distintos. La fuente, el lavadero y, bueno, y la pared que limita. Ahí vemos ese mégaron que decíamos que formaba esa primitiva calle del núcleo, que ahora está más olvidada, ya lo veis. Queda un frontón. Lo vemos de nuevo aquí. Fijaros qué curioso. Hacia esa vaguada ha aparecido esta construcción muy extraña porque está como sesgada. Parece como si hubiera aparecido tímidamente, que limita un poco el espacio. Fijaros que aquí hay como un punto muy alto. No sabemos qué pasaba aquí. Como si aquí efectivamente hubiera habido una vaguada y aquí hubiera habido una pequeña muralla, hubiera coincidido con la iglesia. Pero sí que se ve la presencia de dos núcleos y cómo la plaza los ha unido. Y ya de aquí nace el camino que se marcha hacia allí. Y fijaros cómo sigue esta alineación con esta gran construcción, esta otra que ha formado el frontón. Esto es muy, muy extraño. Esto no suele darse nunca cuando todo es espontáneo, cuando no. Esto se da cuando hay algún trazado dibujado, un trazado muy claro, como podría ser esta alineación, y que estos hayan seguido. Porque como veis, no son calles que continúen. Esto es muy raro. Esto se suele dar en esquemas romanos normalmente. Aparición de calles a 90 grados. Porque como veis, esta calle no continúa por ningún camino. Choca contra esta casa que además es perpendicular a esta alineación. Y esta es otra manzana, esa que vemos también con otra cosa extraña, estos 90 grados que forman como si formasen una muralla. Ya lo veis, ¿veis? Muy extraño esto. De aquí hubo una salida, esto se adosó a un núcleo amurallado para a su vez defenderse. No sé. Porque fijaros aquí como ya se nota que esto ya es natural. De aquí salía un camino que ha formado estas casas, de aquí salía otro camino, pero parece como si aquí hubiera habido una geometría que alguien la hubiera marcado para marcar la arquitectura. Bueno, este es el eje, el otro eje del núcleo, el frontón precioso y ya la salida del arrabal. Es como si todo indicase que aquí hubo un límite de geometría, de muralla, y que a partir de aquí ya salían los caminos con naturalidad. ¿Veis? Aquí se ve muy bien. ¿Veis? Aquí hay un trazado recto
y aquí ya salen esos dos caminos. Sale la fuente, es un espacio muy bonito como veis. El lavadero, precioso lavadero, y ya ese arrabal que vamos descendiendo de él, surgiendo y salimos ya al campo. Tenemos aquí unas construcciones nuevas, elevadas, pero bueno, muy respetuosas, muy bien, con la piedra vista, que al final dignifican mucho estos pequeños pueblos. Ahí tenemos otra, no sabemos si será del mismo arquitecto o constructor, también con ese juego de volúmenes, que bueno, al final pues son respetuosas. Y ahí tenemos ya nuestro valle que se marcha. ¿Veis? Con las últimas construcciones. Aquí hay un tema muy bonito, bueno, aparte de cómo ha crecido modernamente, fijaros cómo los chalés van apareciendo con sus piscinas. Es curioso cómo un núcleo tan pequeño puede tener todos los tipos de urbanismo. Este otro urbanismo, la plaza, los urbanismos de arrabal y el urbanismo moderno, que está claro que es la dispersión, el individualismo, que es incapaz de formar calles ni de formar, sino que forma, pues eso, como veis, casas con sus piscinas. Pero bueno, es bonito ver que aún hay mucha vida aquí. ¿Veis? Esta casa, esta otra, las nuevas casas, como satélites en torno al núcleo original. Aquí hay un tema muy bonito, que es como si hubiese una ley en el crecimiento de Benamira, que es que os fijáis, entre esta pequeña ciudad y la otra ciudad aparece esta nave, que la vimos y surgir una nave larga, como entre las dos ciudades. A esta nave le sustituye luego esta otra nave, que también en la frontera de las dos ciudades. Luego aparece esta otra nave, como veis, siempre ocupando los espacios vacíos entre los núcleos. Y luego podríamos decir que ha aparecido esta o esta nave, es decir, que aparecen edificios que miran hacia el sur, podríamos decir, en la encrucijada entre las ciudades, ¿no? Es como una ley, si una vez fundados dos núcleos van apareciendo estas pequeñas proas que van puntuando la ciudad. Uno ve esta nave que avanza, va subiendo, ve esta otra, y esta otra le acompaña, mientras que la vieja ciudad sigue otras leyes. ¿Veis? Aparece esta nave y la ciudad, en cambio, va formando esta plaza. Bueno, seguimos ya el jalón. Fijaros que aquí viene por aquí, probablemente antes venía por aquí, por la Alameda, pero bueno, ahí tenemos el jalón. El camino que va al cementerio, subía hacia San Roque. Aquí tenemos esto, que probablemente el río venía antes por aquí. ¿Veis? Aquí probablemente el río antes venía por aquí y luego, pues bueno, los ríos se mueven, no sé. Seguimos la carretera, este pequeño parque, y allí ya vemos a Esteras. Y vemos las destrucciones, aquellos cortados que ha hecho la autovía. Fijaros lo deforestados que están las montañas, una pena, que son terrenos donde podría crecer perfectamente el roble, basta plantarlo. Son terrenos de robledales, de encinares. Nos asombra la desolación que tiene todo este territorio. Hay quien dice, no, ya ha perdido mucha cubierta vegetal. Bueno, probémoslo. Aquí se ve que hubo ¿verdad? Lo veíamos antes. Allí veis, hubo una implantación, plantío se llamaba, veis que era ambiciosa. ¿Veis? Aquí se ve en este plano del bulo americano del año 56 cómo estaba pujante esa implantación. ¿Veis? El plantío. Ya en los nuevos planos ya no lo vemos. Bueno, y seguimos el valle. Fijaros qué pena lo desolado que está esto, además aún más destruido por la aparición de los molinos. ¿Cómo sería este valle con todos estos bosques originales? Bueno, ahí veis la pena de estos molinos. Ya se están pasando con los molinos. Aquí vemos el valle, veis, muy, muy deforestado. Y esteras de Medinaceli al fondo. Bueno, y ahora vamos a ver, después de ver Benamira, nos quedamos en la otra lección aquí. Vamos a ver cómo baja la autovía y cómo bajaba el antiguo camino. ¿Veis? ¿Recordáis que habíamos llegado a un punto muy alto, que la autovía no sabía cómo seguir porque la vieja carretera se había marchado a la derecha? Bueno, habíamos llegado al punto más alto, ahí está el cartel
que ve que marcaba la cota, creo que eran 1700, 1600 y pico, y ahora empezamos a bajar. ¿Veis? Vamos bajando. Aquí aún no ha habido grandes destrozos. Tenemos esta horrible planta que se está plantando por todas las carreteras españolas, que es una planta exótica, que es invasora, que mata a la vegetación natural, los cultivos, y que es una vergüenza que se esté plantando. Bueno, fijaros, allí crecen los robledales. Los robledales, es increíble. ¿Veis? Ya empezamos a bajar y vemos las destrucciones que ha cometido esta cartera. Uno se pregunta por qué ha venido por aquí, por qué ha subido tan arriba. Fijaros que estamos rozando las cumbres realmente. Y bueno, aquí fijaros lo que hacía la vieja carretera. Bueno, la vieja carretera era esta, ¿no? Pero luego la otra que se trazó, pues fijaros que sorteaba esta colina por aquí. Es decir, que no necesitaba hacer ningún corte a la montaña. Es verdad que era una curva más cerrada. Y la nueva pues se ha metido de frente contra la montaña. No entiendo muy bien porque es una bajada y a la vez es una subida. Es decir, no conviene grandes velocidades aquí. Es absurdo mejorar aquí la curva para bajar a 120 y que luego te pongan un aviso de fuertes pendientes o que no puedas. No sé para qué. Porque al fin y al cabo unas curvas más cerradas pues ayudan a disminuir la velocidad, que a lo mejor es lo que queríamos aquí. Entonces no se entienden estas mejoras que al final suponen tal destrucción del paisaje. Bueno, fijaros, aquí la vieja carretera venía por ahí, es decir, que evitaba esta montaña que había aquí. Aquí había una montaña muy alta y la sorteaba pues con muy buen criterio. Pero fijaros lo que hemos hecho ahora. Y esta es la puerta de Castilla. Para alguien que viene desde Madrid, del sur, esta es la puerta de Castilla y León. Fijaros qué puerta ha preparado Castilla y León. Escombreras, rellenos abandonados, cortes de montaña, plantación de estas escobas terribles, de un paisaje desértico y degradado, molinos, todo deforestado, realmente es ejemplar. Esta es la puerta de Castilla y León. Habría que poner un cartel. Venga a visitarnos. Venga a ver los cortes de montaña, los rellenos, los destrozos, los parques eólicos, el paisaje deforestado. Ahí se han plantado pinos, es asombroso. Una tierra apropiada para la encina, para el robledal, se plantan pinos. Bueno, fijaros cómo está esto. Fijaros qué bajo iba ahí el valle, como ya la antigua carretera ya rellenó mucho, pero por lo menos evitaba. Ahí fijaros los rellenos tremendos que hay ahí, todo abandonado. Y esto, por supuesto, terrenos inestables. Luego hay que picar una montaña para traer estas rocas y hacer esta chapuza de contención de tierras. Esto realmente es desastroso. Fijaros, esta es la puerta de Castilla y León. Uno piensa aquí, o no entiendo cómo esto está pasando. No hay medio ambiente en Castilla y León, no hay funcionarios. ¿Cómo puede estar? Y todo esto tiene impacto ambiental, su proyecto de impacto ambiental. Fijaros qué desastre. Una montaña de rellenos, de escombros. Otra autovía abandonada. La nueva cortando toda la montaña. Por supuesto todo sin repoblar y aquí repoblación de pinos. En un paisaje que eran robledales, carrascales, encinares. Bueno, así estaba antes, mucho mejor no se había destrozado porque ahora ha pasado por aquí. Ya habéis visto que ha cortado la montaña. Pero sí, como veis, ya teníamos ese abandono ahí de los rellenos. En fin, no me quiero enfadar, pero mirar qué desastre. No había ninguna necesidad. Una vez que se hace esto, ya todos son costes. Caída de tierras continuamente, desplazamiento de laderas, necesidad de hacer muros de contención, arroyos en líneas freáticas que hemos cortado que ya no llegarán al valle, que ya se marcharán por las cunetas. Es un desastre, fijaros. Aquí están surgiendo pequeños arroyos ocultos que iban al Jalón, que ya no irán por aquí, irán por otro lado, por los desagües de la autovía. Todo esto no había ninguna necesidad. Bueno, aquí lo vemos, fijaros. Era una montaña con sus antiguos prados, con sus campos. Y bueno, fijaros el corte. Seguimos.
Y aquí llegamos otro camino que también ha destrozado, en parte para atender a los parques eólicos, destrozando las laderas. Más son destrozos que ya no tienen recuperación posible. Y aquí venía la autovía. Bueno, fijaros, aquí va un pobre río que iba al Jalón. Bueno, ya veis el corte, ¿no? Tremendo. Cuando no hacía ninguna falta. Porque veis, si hubiésemos venido unos pocos metros aquí, por donde iba la la antigua carretera, no habría hecho falta cortar todo esto. Teníamos ahí un paso perfecto. Bueno, ya lo veis, fijaros. Esta iba por terreno llano. Aquí mismo acababa ya la montaña. Pues nos hemos metido aquí adentro. Ya lo veis, ¿no? Este es el puente, el entorno destrozado. Bueno, pues esta es la entrada a Castilla y León. Terrenos abandonados. Fijaros si esto se podía cultivar o repoblar. Bueno, fijaros la herida que ha hecho la autovía al lado de un valle, el valle más llano del mundo. Bueno, fijaros, todo el espacio abandonado, rellenos. En fin, perdonad que sea muy pesado, pero es que esta es la puerta de Castilla y la tenemos así. ¿Qué imagen da Castilla y León para que vaya de Madrid a Barcelona? Pues que es un territorio dejado de la mano de Dios, destrozado, donde probablemente uno piensa, aquí ni hay impacto ambiental, ni hay técnicos de medio ambiente, ni hay buenos ingenieros, ni, no sé. Ya veis, teníamos la llanura aquí mismo. Aquí mismo teníamos la llanura. No había falta haber cortado ninguna de esas montañas. Uno piensa que a veces se hinchan los presupuestos para tener cortes, para tener luego que hacer muros de contención de esos cortes. Pero fijaros qué pena. Y aquí la llanura. Es increíble. Mirad. Bueno, y aquí tenemos un valle que quería que lo vierais. Fijaros qué alta va aquí la autovía, que como ha rellenado y tapado el valle. Mirad, robles, en lo alto robles. Y viene la Junta Castilla-León o la Diputación, planta pinos. Cuando teníamos un territorio de robles y de encinares. Bueno, aquí se ve, fijaros los robles. Qué maravilla. Solo hay que ayudarles un poco y haber repoblado todo este valle con robles, no con pinos. Hay pinos, los pinos pueden estar muy bien en la zona donde eran pinares, pero aquí que el roble es un árbol de manera superior. Bueno, aquí fijaros también otros grandes rellenos. Fijaros el destrozo de todo este territorio. Alguien puede decir, la culpa fue del que trazó aquel enlace entre el Valle del Jalón y el del Lena y el del Tajuña, efectivamente, porque se metió por un territorio que no se tenía que haber metido. Pero una vez eso, efectivamente, siempre habrá cortes, pero tantos cortes, tanto destrozo. Por supuesto, todo esto se podría retirar este relleno, recuperar los cultivos o regenerar con bosques de encinares, de robledal. Es decir, siempre hay posibilidades de mejorar algo. Fijaros qué bonito. Esa vaguada que hemos visto, ese barranco, genera este precioso arroyo que se llama Barranco del Agua. ¿Veis cómo ha quedado el pobre casi sepultado por la autovía? Bueno, aquí se ve muy bien en este plano estas manchas blancas son zonas degradadas o deforestadas. ¿Veis? Los rellenos ya se ven. Mirad, este era el vallecito ese que acabamos de pasar, donde vamos a acabar el recorrido. Aquí se ve muy bien el Barranco del Agua. Fijaros que es bastante profundo. Llega de esta zona de la Morería, la selva. Fijaros, esto era la selva, esto era un bosque. Un bosque, probablemente para llamarse la selva, bosque impenetrable, un robledal. Carrascalejo, habla de carrascas. En otros sitios hemos visto que habla de robles. Bueno, y ahora vamos a ver qué hacía la vieja carretera. Vimos desde ese paso a nivel. Antes iba un poco más alta, se detecta que iba más alta,
y se ha bajado, se ha excavado para bajar las rasantes. Pero veis, aquí se nota todo el rato la cota original del terreno que luego hemos excavado para bajar las rasantes. Esto pasa en muchas carreteras. Y aquí hacía una curva muy, muy forzada para bajar, típico del trazado de la antigua carretera. ¿Veis? Venía por aquí, esa era la cota original, venía más alta. Eso pasa en todas las carreteras. Vamos siempre excavando más, vamos profundizando para ir suavizando siempre las rasantes en los puertos. Aquí tenemos esta zona preciosa. Fijaros cómo tuvo que ser esta carretera con estos álamos blancos acompañándola en todo el recorrido. Y aquí, como veis, venía la carretera y luego bajaba. Mirad, ¿veis? Este era el camino antiguo. Trazaba una curva, luego trazaba esa otra curva, muy típico del que trazó la vieja Nacional 2, que vemos tramos muy rectos y luego tremendas curvas para subir las divisorias, ¿veis? Luego esto se atajó, excavando, se logró atajar, quedó el recuerdo de esta curva en los árboles y luego, como veis, se hizo un nuevo trazado para sustituir esta curva tan cerrada. Bueno, todo eso ahora ya nos sirve porque ya tenemos la autovía. Es decir, que toda esta carretera podría ya transformarse en una vía casi de paseo, volverse a plantar árboles, álamos blancos aquí, como tubo, ¿ves? Y recuperar pues todo este espacio. Fijaros qué bonito, cómo tuvo que ser esta carretera con estos grandes álamos. Bueno, ya descendemos hacia el valle. Fijaros que no era era complicado porque del valle hemos subido a una cota altísima. Nadie sabe por qué, porque podía haber seguido por el valle. Estamos ya bajando, ahí tenemos la aparición de la llanura asombrosa. Veis aquí los rellenos que ha hecho la carretera, se van viendo. Aquí teníamos un pequeño arroyo que va muy profundo ahí. Y aquí tenemos esa curva que lo daba. ¿Veis? Había ahí un puente y salvaba ese arroyo. Y luego hemos rellenado. Aquí fijaros qué inestable es el terreno. Se ha desprendido toda esta lengua de tierra, se ha caído probablemente por un curso de agua subterráneo. Bueno, fijaros que abajo va el arroyo y bueno, ya vamos girando y aquí ya empieza a aparecer la típica diseño del que trazó la Nacional 2. Las rectas, en cuanto puede, traza rectas larguísimas. Pero qué bonito sería plantar aquí de nuevo álamos blancos y recuperar este viejo camino, como una carretera de paisaje, ¿no? Recuperar este trazado y quitar todo este relleno para recuperar el valle. ¿Veis? Volver a recuperar este viejo trazado y quitar todo esto y recuperar aquí este vallecito. Fijaros dónde está naciendo, muy cerca, bueno, alto, sobre la autovía. Es un pequeño arroyo que aún se nota que iba por aquí, ¿veis? Aquí se ha hecho la concentración parcelaria, que a muchas ocasiones se hace muy mal, de manera muy, muy absurda, porque fijaros, por aquí va el río. O sea, fíjate si podíamos haber partido, lograr que esta finca, en vez de haber comido esto, pues que hubiera sido esta finca. La concentración parcelaria ha sido las grandes destructoras del paisaje, ¿veis? Por aquí va el arroyo, pues con una geometría muy clara, muy lógica, que todas las fincas tuvieran su parte húmeda del arroyo y su parte de ladera. Pues no, hemos suprimido el arroyo, que volverá a aparecer, claro, para crear esta geometría absurda. Con este camino que, como veis, es un camino absurdo. No tiene ningún sentido estos quiebros. En fin, bueno, seguimos bajando. Valle precioso. Y qué maravilloso sería si todo eso estuviera reforestado. Sí que se observa en Castilla y León un enorme abandono. Y ahí tenemos ya esteras de Medinaceli para la próxima lección. Muchas gracias. Bueno, aquí vemos ya los tres trazados.